Muy buenos días, bienvenido y bienvenida. Empezamos con el directo final, el directo de cierre de la semana Espalda 10. Esta masterclass te ayudará si tienes dolor de espalda, algún tipo de discopatía, hernias discales, protusiones, estenosis canal, espondilolisis, espondilolistesis. Para todo eso va recomendada esta masterclass. Así que ya sabes, para eso precisamente te empezará a ayudar. Seguimos avanzando. A ver, pequeña prueba por aquí, sí, todo bien. Vale, seguimos avanzando. Si tienes hernias discales que llevas más de 3 meses con ellas, esto es para ti. ¿Por qué si llevas menos de 3 meses no sería lo más indicado? Porque si llevas menos de 3 meses con tu problema, significa que estás en una fase aguda. Buenos días, Ismael. Significa que estás en una fase aguda. Y una fase aguda sí que es cierto que necesita más parte de tratamientos pasivos, otro tipo de técnicas que con un formato como el que nosotros trabajamos, pues se te va a quedar un poquito corto. También esta masterclass, si llevas más de 3 meses, te va a venir súper bien, al igual que lo que te voy a contar luego, si no quieres ir a la operación directamente y si no quieres vivir con medicación constante. En todos esos 3 casos, esta masterclass te va a ayudar un montón. Vale, cuando termine la masterclass te recomiendo que te quedes en la comunidad porque mensualmente cuando subamos algún vídeo nuevo interesante lo voy a mandar ahí y así lo vas a ver sí o sí. Así que te recomiendo que en el grupo que está, que te quedes. Tienes la opción de decir, me salgo y me desentiendo para siempre o me quedo y así gratuitamente voy recibiendo siempre información para mi espalda. Tienes esas dos opciones. Vale, y al final de la masterclass tendrás un regalo que te voy a contar, pero todo eso al final de la masterclass. También, importante, al final de la masterclass te voy a contar en qué consiste nuestro programa Espalda 10, ya que al inicio de la semana pasada teníamos 10 plazas y esta semana nos hemos estado reuniendo con varias personas que estáis en el evento y actualmente nos quedan solamente 6 plazas. Y probablemente no volveremos a abrir plazas hasta final de diciembre o enero, ¿vale? Simplemente para que lo sepas, que trabajamos con un cupo de plazas muy reducida porque necesitamos hacer un trabajo muy intensivo con cada persona. Pero al final del evento te cuento. Vamos a hacer este pequeño jueguecillo. Para ello necesito que tengas a mano ese papel y ese boli. Te voy a hacer 6 preguntas y en cada una de las preguntas tú vas a tener que ir respondiendo 1 o 2 porque te voy a dar 2 opciones. Entonces, 6 preguntas y simplemente tienes que apuntar 1 o 2 para que luego vayas haciendo la revisión. Si no tienes papel y boli a mano, no te preocupes porque puedes utilizar el mismo chat. Puedes ir aquí en el chat poniendo 1 o 2 y luego simplemente revisas si has puesto más unos o más 2 y listo. Mucho más fácil incluso. Y no pasa nada, como siempre te digo, esto no es un examen. No te voy a decir, lo has hecho mal, no te voy a echar la bronca, es simplemente para que tú aprendas. Primera pregunta, vamos a jugar. ¿Crees que es mejor hacer esfuerzos adaptados? Si crees que es mejor hacer esfuerzos adaptados, apuntarías un 1. Y si crees que es mejor evitar esfuerzos por si acaso, apuntarías un 2. Para que yo vea lo que vais comentando, podéis ponerlo también en el chat. Así voy viendo, ¿vale? La mayoría creéis que un 1. Pedro, por ejemplo, cree que un 1. Me lo estoy inventando, no ha comentado nada. Entonces, así vamos viendo lo que creen también las otras personas y así vemos lo que el grupo piensa que es importante. Entonces, esta primera pregunta, ¿qué crees que es mejor? ¿Hacer esfuerzos adaptados? Le daríamos ese 1 o evitar esfuerzos por si acaso, un 2. Aquí Eigalu dice un 1, Merce un 1, Manuel un 1, vale, todos estos son esfuerzos adaptados, Maribel 1 también, fenomenal, Ismael 1, José dice un 2, vale, Mari Carmen un 1, de acuerdo, vemos que hay un poquito de variedad, más unos que 2, de acuerdo, fenomenal. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 2, ¿qué crees que es mejor? ¿Ducharte toda la vida con agua fría o ducharte una vez al mes con agua caliente? Ostras, esta pregunta es complicada, ¿eh? Esta pregunta no tiene nada que ver con la espalda, pero de vez en cuando me gusta meter alguna pregunta así para que también nos relajemos. Yo, honestamente, soy como los gatos y me gusta muy poco el agua fría, pero creo que haría el esfuerzo y me iría con la 1, creo, ¿eh? Luego habría que verlo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Toda la vida con agua fría? ¿O una vez al mes, solamente te puedes duchar una vez al mes con agua caliente?
Ana se queda del equipo agua fría. Maribel le pasa como a mí, que no le gusta el agua fría. Merce también. Qué difícil. Y además si hace mucho frío fuera y te tienes que duchar con agua fría, ¡uf! ¡Qué desagradable! Vale, seguimos con las preguntas de espalda. Dice, ¿qué crees que es mejor? 1. Moverte mucho cuando estás trabajando, es decir, si trabajas sentado y sentada, como estoy yo aquí ahora, en lugar de quedarte todo el rato en la silla, pues me muevo mucho, ya sea porque me levanto e imprimo cosas, cojo agua, voy al servicio. O opción número 2, tener la mejor silla ergonómica del mercado. Es decir, y tú no te la compras, la paga la empresa. Te compra la silla de 4.500 euros que tiene apoyos lumbares, que tiene la etiqueta del Instituto de Ergonomía Alemán, que es el más top. ¿Qué crees que es mejor? Merce un 1, Ana un 1, opción de moverse mucho, vale. José también un 1, Pedro un 1, Maribel un 1, fenomenal, Team 1, muy bien, Ismael 1, muy bien, muy bien, muy bien, Mari Carmen un 1 también, vale, veo que por lo menos conciencia de movimiento habéis cogido, que esto es súper importante, fenomenal. Vale, por aquí, a ver qué más vemos, por aquí Eigal un 1 también, Manuel un 1, muy bien, nadie quiere la silla top, ¿eh? Y aunque ahora llega Black Friday, muy bien, hay que moverse, fenomenal, ¿vale? Vamos con la siguiente preguntita, ya quedan pocas. Dice, ¿qué crees que es mejor? 2. Raparte el centro de la cabeza el día de tu boda, otra de estas preguntas para relajarnos, es decir, la cresta sería tener el pelo así para arriba, pues la anticresta es raparte el centro de la cabeza el día de tu boda, ojo, no cualquier día, ya seamos hombres o mujeres, te rapa el centro de la cabeza, agüita o 1. Solo poder beber agua el resto de tu vida, es decir, solamente te puedes quedar con agua, te olvidas del café por la mañana, te olvidas de la cervecilla de vez en cuando con los amigos, te olvidas del vino, te olvidas de todo, solo agua. Uf, esto es duro, ¿eh? Para mí es duro por el café por la mañana. No sé yo aquí si me quedaría, porque sé que como coja la opción número 2, lo mismo ese día hay boda y divorcio. Entonces creo que por mi bien, lo mejor sería aquí la opción número 1, por mi bien, ¿eh? Y mi integridad. Maribel 2 veces la 1. Y Galo la 2, ¿vale? Y Galo es valiente, le da igual raparse, quiere seguir con su café. Muy bien. Fenomenal. Vale. De acuerdo. Y vamos con la última preguntita que dice, ¿qué crees que es mejor? Pedro dice la 1, soy calvo. Pedro no tiene problema con esa pregunta. Qué grande, Pedro. Así me gusta la gente que se ríe de uno mismo. Eso es lo más importante en esta vida. Para eso estamos. Dice, ¿qué crees que es mejor? Esta última preguntita. 2. Llevar siempre la mejor medicación para la espalda. O, número 1, conocer estiramientos y posturas que me alivien. Y esto sé que es complicado porque si llevan mucho tiempo con dolor de espalda, ostras, hay gente que le da incluso miedo salir de su casa sin llevar esa medicación que le ayuda. Hay otras personas que intentan dejar la medicación a toda costa, solamente la utilizan en momentos puntuales y prefieren tener ese comodín o ese salvavidas de, oye, esos movimientos que puedo hacer para que me alivie un poquito más, ¿vale? Por aquí, genial, 1, 1, 1, Pedro 1, Manuel 1, Maribel 1, Ismael 1, José 1, muy bien equipo, aquí veo mucho 1, fenomenal. Y ahí está la última preguntita. Vale, ¿qué crees que es mejor? Otra de estas de superpoderes. Dice, poder teletransportarte a cualquier lugar, ojo que cualquier lugar es absolutamente cualquier lugar, o, número 2, poder leer la mente a las personas. ¡Ostras! Esta es de las chulas, ¿eh? Tienes 2 superpoderes, yo creo que me quedaría aquí con la 1 porque lo que me ahorraría en viajes, y como vivo en Francia, no sé si lo sabes, yo vivo actualmente en Francia, para visitar a mi familia en el sur de España, pues lo mejor sería el teletransporte. Aunque leer la mente de las personas, si hay veces que no me aguanto yo mismo, si encima tengo que aguantar lo que están pensando otras personas, no sé yo, ¿eh? Aunque también es un superpoder chulo, así ganarías todas las discusiones seguro, ¿eh?
Vale, aquí hay gran división entre 1 y 2, sé que son dos cosas chulas, entonces entiendo que esté ese punto. Vale, vamos a hacer recuento. Si lo has ido apuntando, simplemente quiero que veas si tienes apuntado más 1 que 2 o más 2 que 1. Y si no lo has ido apuntando en un papel y lo tienes aquí en el chat, simplemente sube hacia arriba y mira rápidamente si has apuntado más 1 o más 2. Y quiero que me pongas en el chat si tienes más 1, más 2 o empate. ¿Vale? Si las preguntas que son las tonterías que me gusta hacer, el del teletransporte, el derraparte, con eso, si hubieras puesto todo al mismo número, podrías empatar. Es decir, eso no es decisivo para el resultado que vamos a hacer. José 1, genial, fenomenal, vale. Gamesria tiene más 2, Puerte tiene más 2, Maribel tiene más 2, José tiene más 1, Merce tiene más 1, vale. Más 1, Mari Carmen también, muy bien, vale, esos recuentos, vamos a dar 10 segunditos más, que miréis un poquito esos recuentos si alguien tiene que ir subiendo en el chat. ¿Y por qué hemos hecho esta actividad? Maribel más 1, bien, muy bien. Fijaros. Recuento, si tienes más 2 que 1, tengo una mala noticia. Si tienes más 2, la mala noticia es que tienes más fe en que algo te cure a poner todo lo que puedas de tu parte para empezar a mejorar. Salvo raparte la mitad de la cabeza, que eso sí podría hacerlo el día de tu boda, nunca podrás leer la mente a nadie, ¿vale? Porque estas preguntas iban enfocadas más hacia tener esa medicación, hacia moverte menos. En cambio, si has sacado más 1 que 2, tengo una buena noticia para ti. Sabes que en gran parte tu recuperación depende de ti, y eso es fundamental, y aunque no podrás teletransportarte nunca, lo siento, más duro sería vivir siempre con miedo al dolor. Así que si has tenido más 2 que 1, ya sabes, tenemos que ir cambiando el chip. Si tienes más 1 que 2, fenomenal, estamos en el camino adecuado. Vale. Vamos a empezar a quitar las creencias o a trabajar esas creencias que no te dejan mejorar, porque ya sabes que esta parte es fundamental. Si vivimos siempre con las mismas creencias limitantes, no vamos a recuperarnos. Primera creencia, cuando me muevo demasiado, me duele más la espalda. Por eso, lo que necesito es no moverme, ¿vale? Sé que en este evento hemos hablado mucho de que hay que moverse es importante, pero entiendo también que si tú cuando te mueves más de la cuenta aparece el dolor, puedas tener esta duda o incluso si te han dado el consejo de no te muevas, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué este pensamiento es limitante y de qué forma tenemos que sustituirlo. No te vas a mover nunca más, te confino aquí en una silla de ruedas o algo así, que bueno, en principio es lo que me dijeron. Eso lo acepté, pero el dolor no se puede aceptar porque el dolor es que te marca la vida. El dolor agota física y psíquicamente, es decir, que cuando te duele todo el cuerpo no tienes ganas de nada, de abandonar. Y bueno, hay momentos en que dices, no puedo más, y sí, me dijeron que iba a ir a peor, pues mi vida no podía ni siquiera estar sentada. Esta señora que acabas de escuchar es Rosa, y a Rosa, fíjate cómo estaba cuando empezamos a trabajar juntos, tenía un dolor tan limitante que no podía ni moverse. Y además le habían dicho que se olvidase de moverse, como tenía tanto dolor y estaba tan mal, le habían dicho que esa iba a ser la normalidad a partir de ahora. Y aquí se hubieran presentado, o se presentan dos caminos, es decir, vale, como cuando me muevo me duele más, voy a no moverme. Pero ella decidió la vía contraria. ¿Por qué? Porque esto es realmente lo que tienes que hacer. Y aquí te voy a hablar de un concepto que es súper importante, que es la dosis óptima. En primer lugar, tienes que saber que tener más musculatura, como vimos si has visto el vídeo del core, vimos que tener más musculatura lo que hace precisamente es que le quite trabajo a estas estructuras pasivas, a estos discos intervertebrales, a estas apófisis, donde si tienes una hernia o si tienes algún tipo de artrosis, lo que necesitas precisamente es más musculatura para que esto trabaje menos. Entonces, por eso es fundamental. Segundo punto súper importante, si tú cada vez te mueves menos, tu cuerpo va a tener menos capacidad de moverse, con lo cual te va a costar más moverte. Y aquí la clave no es decir, vale, Javier me está diciendo que tengo que moverme, entonces voy a empezar a hacer una maratón mañana, voy a empezar a hacer 42 kilómetros. No, porque precisamente lo que va a pasar es el efecto contrario, un efecto rebote. Y esto es lo que se llama la dosis óptima. Hay un equilibrio entre quedarme muy corto y no conseguir ningún tipo de beneficio
o pasarme muchísimo y tener una sobrecarga súper grande. Entonces, cuando tenemos dolor, tenemos que irnos a esa dosis que nos permite ir moviéndonos poco a poco, que el dolor no se dispara y que luego no tenemos esos episodios tan fuertes y tan agudos, aunque pueda haber alguna mayor molestia asociada. Y si hacemos esto de la forma correcta, podemos ir haciendo que nuestro cuerpo se vaya adaptando. Y esto es lo que se llama la supercompensación. ¿Qué es esto exactamente de la supercompensación? Imagínate que esta línea negra es tu punto en el cual tú empiezas. Este es tu estado físico. Cuando tú te expones a cierto ejercicio, te expones a cierto nuevo estímulo, primero tienes ese efecto de o bien tener un poco de molestia más o estar un poquito más cansado, pero luego, después de darle el tiempo necesario para que se recupere, subiríamos el nivel. Por eso tampoco vale decir, vale, estos ejercicios son buenos, pues los voy a hacer 10 veces durante todos los días, porque aquí lo que haríamos es quedarnos simplemente abajo, iríamos bajando, no estamos dándole el tiempo de recuperación necesario. En cambio, cuando nos exponemos al estímulo y luego descansamos, nos vamos adaptando. Luego repetiríamos, empezamos de este punto, nos exponemos al estímulo, descansamos y fíjate que como cada vez vas llegando a un punto superior. Y esto es súper importante, ¿vale? Este principio de supercompensación. Y si lo haces de la forma adecuada... Yo ahora puedo caminar, puedo hacer una vida, vamos a decir, normal. Y yo antes estaba recluida en un sillón. Entonces, ¿cómo me voy a arrepentir? Y no me gusta nada hacer ejercicio, lo repito, no me gusta nada. Pero hay que hacerlo. Y al final me va a gustar. Porque además noto que el día que hago menos, estoy muchísimo más tensa, ya no es tanto el dolor. Fíjate lo que contaba Rosa, que a ella no le gusta nada hacer ejercicio, pero como se dio cuenta que es algo importante para poder conseguir esa mejoría, lo hacía. Y estos vídeos que has visto ahí de ella haciendo el ejercicio es durante el programa, precisamente haciendo todos esos movimientos. Mira, te los pongo aquí mientras te explico para que la veas haciendo sus ejercicios. Esos ejercicios que, aunque dice que no le gustan, los seguía haciendo. Ahora la vas a ver por aquí. Mira, aquí la tienes. Vale, ahí la tienes haciendo algunas sentadillas con pesitos. Obviamente esto no fue lo primero que hicimos. Esto tardamos algunos meses en llegar a ese punto, pero gracias a eso y gracias al caminar, que precisamente es uno de los ejercicios que has tenido en este evento, era como pudimos ir progresando. Ella al principio no podía ni caminar 5 minutitos y mira lo que llegamos a hacer. Llegaba a hacer sus 20 minutos primero, luego llegaba a hacer kilómetros, poco a poco. Esa es la clave. Entonces, creencia que sí te ayudará a mejorar, moverme y hacer ejercicio es fundamental, pero con cabeza, porque más no es mejor, porque antes estaba la mentalidad de si esto es bueno, pues tengo que hacer esto muchas más veces durante el día, o la mentalidad de no pain, no gain, aunque me duela muchísimo tengo que seguir. No, cuando tenemos dolor no podemos aplicar esa mentalidad, tienes que aplicar el concepto de tengo que buscar ese equilibrio entre ejercicio sin pasarme. Vale, segunda creencia limitante que no te ayuda a mejorar es tengo que evitar cualquier tipo de peso a toda costa. Eso no ayuda a mi espalda. Seguramente si incluso muchas personas cuando se operan, porque trabajamos con personas después de haberse operado o cuando empiezan con sus problemas, le dicen no cojas peso, que el peso es malo, con el peso te va a hacer más daño. ¿Te lo han dicho a ti alguna vez? Quiero leerte en los comentarios si te han dicho alguna vez que evites el peso o que el peso es malo. O a lo mejor no te lo ha dicho una persona con bata. Cuando hablo de personas con bata me refiero a los doctores y siempre matizo, hay doctores muy buenos y hay doctores que están obsoletos. Y el problema es cuando nos encontramos con una persona que está obsoleta, que nos empieza a hacer este tipo de recomendación. No te muevas, evita el peso, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, y lo que hacen sobre todo es meternos miedo. Entonces quiero leer si alguna de las personas de aquí os han recomendado o han dicho específicamente no cojas peso, el peso es malo, ten cuidado con el peso que te va a hacer daño. A Manuel no se lo han dicho, fenomenal, eso es positivo. Manuel, has tenido suerte y has dado con buenos profesionales, que también hay muy buenos profesionales. ¿Veis? A Mari Carmen sí se lo han dicho, por ejemplo, los médicos. Y ya os digo que hay médicos muy buenos, pero hay otros que están desfasados y siguen con esas creencias de hace 40 o 50 años. Ismael, sí, siempre, fijaros, ¿veis? Entonces, precisamente por eso trabajamos esta parte del cambio de creencias, porque si vosotros pensáis eso que se pensaba hace 50 años, pues realmente nunca vais a poder progresar. Vale, seguimos avanzando.
estaba matando. No podía levantarme por las mañanas, no podía casi salir a la calle. Ponerme los calcetines, ya lo hemos hablado muchas veces, que era imposible. Vamos, yo siempre estaba acostumbrado a ponerme los calcetines sentado en la cama y no podía, porque al andar 10-15 minutos ya estaba deseando otra vez volver a casa porque no podía andar. Pues yo tenía una protrusión, hernia discal, L5-S1. Fijaros, aquí estamos hablando de un chico súper joven, Lorenzo, con menos de 30 años, con un problema de espalda, el cual estaba súper limitado. Y cuando estaba en ese punto, que tenía una ciática que le bajaba por la pierna, etcétera, etcétera, le habían dicho de evitar cualquier peso, porque le habían dicho que cualquier peso le podría hacer más daño. Entonces, con tu lesión, evitar los pesos, que era lo que le decían, hay que matizarlo siempre, ¿vale? Porque hay que ver en el momento que estás. Es cierto que en un momento inicial de mucho dolor es mucho mejor hacer ejercicios como los de esta semana, con bajo impacto, aunque has caminado, esos de bajo impacto, ejercicios respiratorios, de movilidad, pero llegas a un punto en tu recuperación que si sigues haciendo lo mismo y no metes ejercicios de más carga, tu musculatura no se va a adaptar. ¿Por qué? Porque precisamente la recuperación, estas son las fases con las cuales nosotros trabajamos dentro de nuestro programa Espalda 10. Si vienes con un dolor muy fuerte, obviamente los ejercicios son precisamente como los que hemos hecho en este evento, pero si estás un poquito más avanzado, ya hay ejercicios con tu propio cuerpo que lo desafía un poquito más, ejercicios de autocarga, algunos de los niveles 3 iban enfocados por esto. Si seguimos avanzando y tu dolor se reduce, cuando estamos en un dolor por debajo de 3, entre 3 y 5 sobre 10, ahí ya es más importante precisamente hacer un trabajo de fuerza-resistencia, exponernos a estímulos más largos, etcétera, etcétera. Y cuando ya tu dolor está por debajo de 3 sobre 10, ahí vas a hacer casi todo trabajo con cargas externas, como has visto a Rosa antes haciendo sus sentadillas con los pesitos dentro de una bolsa. Pero tienes que saber eso, que el peso en unas fases finales no es que sea malo, sino que es necesario. Ahora, si estás en una fase inicial con más dolor, obviamente ahí el peso no vamos a tocarlo casi nada porque precisamente podemos generar el efecto contrario. Entonces, quiero que te quedes con el resumen de esto. El peso en una fase avanzada es muy importante. Inicialmente no es necesario y sobre todo quiero que te quedes con el peso no te hace daño si lo utilizas en el momento correcto. Súper importante. Jugué al fútbol y muy bien, o sea, las sensaciones del fútbol fueron impresionantes. Yo llevaba, ya te digo, casi 1 año y medio creo sin jugar y cuando yo llegué jugué al fútbol y muy bien. Jugué al fútbol y muy bien, o sea, las sensaciones del fútbol fueron impresionantes. Jugué al fútbol y muy bien. Jugué al fútbol y muy bien. Quiero que veas Lorenzo cuando está contando, que porque ahí vamos poniendo vídeos de lo que hacíamos cuando estábamos trabajando con él. Quiero que veas si lleva pesos, si va cogiendo pesos o no, fíjate. Jugué al fútbol y muy bien, o sea, las sensaciones del fútbol fueron impresionantes. Yo llevaba, ya te digo, casi 1 año y medio creo sin jugar y cuando yo llegué me puse a jugar, a hacerles carreras a lo que yo digo, a chavales de 20 años que yo no me imaginaba que la iba a hacer y le iba a poder aguantar y los cambios de ritmo, a hacer desplazamientos en largo, carreras y muy bien, muy bien. ¿Has visto cómo estaba cogiendo peso y cómo estábamos trabajando con peso? Precisamente es porque estábamos ya en una de las últimas fases de recuperación. Si te fijas, él ya estaba haciendo deporte, entonces esto sería una fase incluso más avanzada. Cuando ya hemos conseguido que el dolor se reduzca considerablemente, puedes recuperar tu vida. Y no solamente puedes recuperar tu vida, sino trabajamos para eso, porque al final puedes volver a hacer la vida de antes si se hace muy buen trabajo. Entonces, el peso en estas fases finales es súper importante. Seguimos avanzando. Creencia que sí te ayudará a mejorar. El peso es fundamental porque hará mi cuerpo más fuerte. Lo único es saber qué hacer en cada momento para no hacerme daño y poder progresar. Por eso al principio empezábamos solamente con esos ejercicios respiratorios y esa caminata. Luego vamos metiendo ya ejercicios con tu propio peso corporal o con alguna resistencia, como hemos hecho en este evento, con alguna toalla. Y a medida que vas progresando, pues vamos llegando a niveles más avanzados. ¿Vale? Súper importante que tengas esta creencia bien
Vale, y esta es una creencia súper limitante que puede hacer que muchas personas no se recuperen nunca. ¿Por qué? Porque cuando tienes dolor, tu mente se adapta a esa situación y muchas veces empieza a sabotearnos porque probamos cosas para intentar salir de ahí y no lo hemos conseguido. Entonces como que se adapta a esa situación y dice, bueno, no lo voy a conseguir nunca. Y es precisamente la creencia de ya lo he probado todo e intentar algo más sería solo otro intento fallido. Y estoy cansado de eso. ¿Sabes cuántas veces tardó el señor Edison en crear la bombilla? Tardó más de 1000 intentos. ¿Tú te imaginas a este señor en el intento número 738 diciéndolo? Ya lo he intentado muchas veces, mira, abandono, lo he intentado más de 700 veces, esto no funciona. No, persistió, persistió y persistió. Y sé que esto es muy fácil decirlo cuando estás desde fuera o ya has pasado por ahí, y en el momento que estás dentro, en ese momento difícil, es muy complicado, pero abandonar es la forma más rápida de quedarte ahí estancado y estancada. Así que no te rindas. Yo estoy operada de la cadera 3 veces. Es que a mí me han diagnosticado de muchas cosas, como protrusión discal, artrosis facetaria, displasia de cadera. Me encontraba bastante mal. Recuerdo que, bueno, buscando por Instagram, pues te encontré por casualidad casi. Y yo en aquel momento estaba bastante desesperada porque tenía dolores diariamente y bueno, tanto de cadera como de espalda. Me generaba dolor diario para todo. No es que no pudiera hacer actividades que me gustaban ya, sino es que actividades cotidianas no podía hacerlas. Los médicos te dicen que no te muevas, cosa que hoy día tú me has enseñado que es todo lo contrario. Llevaba con dolor, sobre todo de espalda, puede ser como unos 8 años. Fijaros, llevaba 8 años con dolor de espalda y en esos 8 años Irene había intentado infiltraciones, pastillas, fisio, había estado con entrenadores personales, la habían operado de la cadera 3 veces, le habían dado un montón de diagnósticos, displasia de cadera, espondilolisis, le habían dado también hernias, protusiones, es decir, tenía un recorrido increíble, pero aún así ella no se rindió, nos encontró por Instagram y nos contactó y empezamos a trabajar juntos. Súper importante, ¿crees que después de 8 años con dolor seguirías intentando recuperarte? Es una reflexión que quiero que te hagas porque ella, yo la verdad que admiro las personas que yo no llegué a estar ni un año con dolor y era algo que me limitaba un montón. Ostras, 8 años, creo que tiene que ser algo insufrible. No sé realmente cómo aguantó tantísimo tiempo Irene, pero bueno, lo importante es que no se rindió. Eso es lo que quiero que te lleves. Y fíjate lo que ha comentado, que a ella los médicos le decían que no te muevas, como aquí había dicho Mari Carmen, que también le habían dicho eso los médicos. Las preguntas y dudas que vais poniendo en el chat, luego las vamos a resolver todas, pero no quiero ir parándome solamente a resolver dudas porque si no se nos va a alargar esto un montón. Por eso luego resolvemos todas las dudas. Para que veáis, no hay que rendirse. ¿Por qué no hay que rendirse? Porque si no te rindes, puedes llegar, ahora te lo voy a enseñar dónde llegó Irene, te voy a decir primero lo que sí te ayuda. Dice, cuando tienes un caso muy complejo, intentar solucionar el problema con cosas genéricas es como intentar montar unas estanterías con las instrucciones de cualquier otro mueble. ¿Funcionará? Seguramente no. Como bien ha comentado antes por aquí, que te dice Pencho, dice, también te dicen no dejes de hacer cosas. Ya, ¿pero cuál? Es decir, vale, me dices que haga cosas, ¿pero qué? Porque puedo hacer tantas cosas, algunas seguro que me vienen bien y otras seguro que me vienen mal. Entonces, precisamente por eso, igual que simplemente hacer ejercicio por hacer sin un plan claro, es como te dan un mueble, te dan unas instrucciones, pero es que a lo mejor no son las instrucciones de ese mueble en concreto. Por eso, precisamente. Pero haciendo las cosas bien. Hoy día la verdad es que puedo decir que prácticamente cada día no tengo dolor. Puedo hacer actividades cotidianas, puedo estar sentada en el trabajo durante más tiempo. Lo principal y más importante es que he podido volver a bailar. Pues tengo agujetas, pero no tengo dolor de espalda. Todo lo que yo quería conseguir, la verdad.
Fíjate, después de 8 años, duros 8 años, como dice por aquí Espeorte, que también lleva 8 años, Irene consiguió volver a vivir sin dolor, no por arte de magia, sino por trabajo, porque precisamente esto que estás viendo aquí es lo que hicimos para recuperarnos. Al principio, Irene no podía agacharse más de esto, agachándose más de esto ya le dolía, ¿vale? ¿Por qué adaptamos este ejercicio? Porque empezamos a trabajar rangos de no dolor. Solamente podía bajar hasta aquí. Luego, el siguiente paso con ella, meses después, fue empezar a trabajar con un pequeño pesito. Fíjate qué pequeño. Pues esto era el único peso que podía tolerar para que no le doliese. Meses después, casi un año después, fíjate, aquí lleva 40 kilos. Fíjate cómo baja y fíjate cómo sube. ...40 kilos. Al principio no podía agacharse, luego con este pesito tan pequeño le dolía, con 40 kilos. Un año trabajando, haciendo las cosas bien, teniendo momentos malos como todo el mundo, pero gracias a esto no es lo importante, es decir, yo no quiero que te quedes con el resultado de, vale, sí, levanta 40 kilos. Esto lo que significa que su musculatura está adaptada, que su columna está trabajando menos y se traduce en que pudo volver a bailar después de años sin bailar, que pudo volver a viajar, que pudo volver a estar sin dolor. Por eso el trabajo de fuerza es tan importante, pero según en la fase en la que estemos. Como bien han comentado por aquí, en la fase inicial primero hay que desinflamar. Entonces en esa fase los movimientos no llevan pesos externos, pero a medida que vamos progresando necesitamos ese peso. Por eso, creencias que sí te ayudarán a mejorar. Si todavía no he mejorado, no buscar más soluciones no me ayudará. Tengo que elegir una solución con sentido y que me ayude de verdad. Eso sí te ayudará, pero el rendirte, tristemente no. Vale, creencia que no te ayuda a mejorar. Esto es algo con lo que tengo que aprender a vivir. Y esto tristemente se lo dicen a muchas personas y a mí me lo dijeron en cierto momento. Esto, una hernia, es para siempre. Acostúmbrate porque te va a doler toda la vida. Recuerde, yo siempre he tenido episodios de dolor lumbar. Deja de hacer ejercicio, no levantes peso, no saltes, no la carrera prohibida. Entonces, ostras, ¿qué va a pasar ahora con mi vida? ¿No? Tengo que pararlo todo, tengo que dedicarme a nadar solo. ¿O a qué? La hernia mía es una L2, L3. Fijaros, este señor, también una persona súper activa, Juan Antonio, hacía en su momento CrossFit, tuvo que dejarlo por el dolor porque se lo prohibieron todo. Como sale en su diagnóstico una hernia un poco atípica, L2, L3, las normales son L3, L4, L4, L5, L5, S1, L2, L3 es un poquito atípica. Le dijeron, oye, este problema que tienes no se va a solucionar nunca. Olvídate de tu vida, acostúmbrate a esto, acostúmbrate a hacer piscina. Obviamente esta persona se derrumbó porque una persona súper activa que se lo quitan todo, pero no se resignó, no se quedó simplemente con el acostúmbrate a esto. ¿Qué es lo que sí hicimos en su caso? Porque hay personas que ya de por sí vienen con buen tono muscular y no solamente la musculatura es lo importante. Si fuera solamente la musculatura, este evento se hubiera resumido a fuerza, entrena fuerza y ya estás viendo que hay muchas más variantes. De hecho, si viste el vídeo de ayer en el cual hablábamos de la inflamación y de qué variables afectan, como la alimentación, el estrés, el descanso, en su caso, lo que hicimos fue analizar precisamente qué elementos eran los que estaban haciendo que el dolor se disparase y qué elementos podíamos mejorar de ellos, complementándolo con un muy buen trabajo de fortalecimiento. ¿Vale? Entonces, simplemente eliminamos las variables que hacen que el dolor disparen o las reducimos, porque si pasar 8 horas sentado pero trabajar delante de un ordenador, no vamos a decir cambiamos de trabajo, ponte a guarda forestal, a dar paseos por el campo. No, lo que hacemos es, vale, trabaja sentado, pues vamos a ver cómo podemos meter descanso, vamos a ver qué tipo de descansos te vienen mejor, vamos a ver cómo podemos mejorar un poquito esto, lo otro. Entonces vamos eliminando elementos que hacen que el dolor se dispara y vamos aumentando elementos que hacen que el dolor va más controlado.
A día de hoy yo puedo seguir el entrenamiento de CrossFit, lo retomé, adaptando un poco los pesos, eso sí, entrenamiento de trote, de carrera también pude empezar a correr de nuevo sin problema, caminatas que antes incluso una simple caminata a los 2 o 3 kilómetros ya me molestaba un montón la zona lumbar y la zona glúteo, pues he visto que puedo hacer caminatas de 15-20 kilómetros. Fijaros, de hacer caminatas súper cortas que le molestaba a hacer caminatas de 15-20 kilómetros, y ahí lo estáis viendo, lo habéis visto haciendo sus ejercicios con peso, haciendo ejercicios de más resistencia, ¿veis? Es decir, se puede volver a conseguir haciendo un muy buen trabajo, fijaros, con peso, volviendo a moverse, y Juan Antonio volvió a recuperar el CrossFit sin problema ninguno, precisamente porque hicimos un trabajo súper bueno entre los ejercicios específicos y eliminando esas variables que hacían que su dolor se disparara. Comenta por aquí Mari Carmen, a mí también me lo dijeron, vas a tener dolor siempre. Hoy te va a doler la cadera, mañana el glúteo, tengo protusiones L4, L5, hernia discal L5, S1 y estenosis foraminal severa. Vale, es muy positivo que pongas esto, Mari Carmen, te lo agradezco, porque si tus síntomas van cambiando, eso significa que no te va a tener que doler siempre, porque si te doliese siempre, te dolería 24/7. Entonces, igual que los síntomas cambian y hay momentos en los que deja de doler ciertas zonas, eso quiere decir que esas zonas puede aumentar el tiempo que deja de doler. Es un trabajo largo cuando tenemos una estenosis, normalmente solemos trabajar en torno a un año y poco, ¿vale? Me gusta ser honesto, no me gusta que penséis, por arte de magia la estenosis se quita. No, porque esa estenosis precisamente es que los nervios están más aprisionados por diferentes razones, ya sea por esa hernia, por artrosis, hay un montón de variables. Pero si el dolor varía, eso es algo positivo, aunque sea algo que nos vuelva totalmente locos. Vale, seguimos avanzando. Creencia que sí te ayudará a mejorar. No puedo conformarme con sobrevivir con el dolor. Tengo que intentar volver a vivir la vida que deseo, intentándolo todo. No vale quedarme con, no, me han dicho que me acostumbre y no puedo hacer nada. Precisamente, si no intentamos hacer nada, va a ser la forma más rápida de quedarnos en ese punto. Vale, y ahora, con la implementación de todo lo que has visto durante este evento, tienes las herramientas necesarias para volver a vivir sin que el dolor de espalda te torture en el día a día, volviendo a disfrutar de la vida que te mereces. Y ahora veamos cómo puedes empezar a implementar todo esto, ¿vale? Con todas estas herramientas que hemos visto durante el evento, te aseguro que tienes muchas más que muchos profesionales incluso. Dice, opción número 1. Ahora que ya conoces qué es la neuroreprogramación y cómo tiene que ser la biomecánica del ejercicio, puedes implementarlo por ti mismo o misma. Recuerda que puedes conseguir nuestra biblioteca de ejercicios a cambio de un mensaje sobre tu opinión del evento. Esto te voy a mandar luego un mensajillo al grupo a cambio de que nos mandes un pequeño mensajito diciendo qué te ha parecido el evento. De forma honesta, no me hace falta que pongas floritura. Si te ha gustado, nos lo dices, y si no te ha gustado, también, porque de ahí nosotros sacamos feedback para ver qué podemos mejorar en lo siguiente. Entonces, a cambio de esa opinión, te voy a mandar la biblioteca con todos los ejercicios que tenemos, que son más de 300 ejercicios. Es decir, ya tienes la teoría y ya tienes la práctica. Opción número 2. Si crees que esta nueva manera, la neuroreprogramación y la biomecánica del ejercicio pueden ayudarte a alejarte del dolor y disfrutar de lo que más te gusta, puedes agendar una cita con mi equipo para que analicemos tu caso. Te cuento antes cómo es nuestro sistema, porque no empezamos a trabajar con nadie sin valorar tu caso. No me vale, luego te voy a decir cuánto cuesta el programa, te lo voy a decir todo, no me vale que alguien me diga, te lo pago ya y empezamos a trabajar. No, porque nosotros primero filtramos y tristemente hay personas de las que nos hemos incluso reunido esta semana que le hemos tenido que decir, sentimos mucho no poder ayudarte, pero en tu caso, porque tienes fibromialgia o porque tienes un sobrepeso, tienes 140 kilos, no creemos que seamos los profesionales adecuados para ayudarte en este momento. Y me da mucha pena realmente decir eso, pero también me gusta ser honesto, no me gusta trabajar con personas a las cuales sé que no es lo que necesitan nuestro servicio, porque si te fijas, nuestro marketing son los resultados. Por eso sacamos tantas personas las que ayudamos, porque tristemente a muchas les tenemos que decir, no podemos ayudarte. Entonces,
Por eso, precisamente, también tenemos una tasa de éxito del 94%, porque hacemos ese filtro previo. Antes de seguir, quiero que sepas que solamente vamos a abrir ya 6 plazas y vamos a abrir 10 plazas, pero 4 esta semana se han asignado. O sea que ya solamente nos quedan 6 plazas durante esta semana. Y quiero plantearte esta... ¿a quién recomiendas con fibromialgia? Si es una fibromialgia con varios puntos de dolor, lo que recomiendo es un compañero que se llama Chema Uriarte y lo podéis encontrar en Instagram con Fénix Chema. Quien tenga fibromialgia, luego les paso el enlace. Nos mandáis un mensajillo y os busco el enlace, que han cambiado hace poco de nombre en Instagram, pero a ellos son a los que derivo a todo el mundo con fibromialgia. Entonces, imagina que eres una de las personas que has visto en estos vídeos. ¿Cuál sería lo primero o qué sería lo primero que harías si vuelves a vivir sin dolor de espalda? ¿Qué sería para ti lo más importante o lo que conseguirías hacer si vuelves a vivir sin dolor de espalda? Yo, cuando estaba en ese momento, para mí era volver a hacer deporte, volver a jugar a pádel y bádminton. ¿Qué sería lo que dirías, ostras? Si dentro de 8 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año, lo que sea, vuelvo a vivir sin dolor, para mí sería esto. Ainhoa, trabajar. Fijaros, porque muchas veces el dolor nos impide trabajar, hace que tengamos que estar de baja laboral. Muchas de las personas que habéis visto en este evento estaban de baja laboral, precisamente por ese dolor. Trabajar. ¿Qué más cosas? ¿Qué es lo que realmente decía? Ostras, Pedro, deporte. Perfecto. Hay muchas personas que también les gustaría volver a hacer un viaje o simplemente volver a despertarse sin dolor o poder volver a jugar con su hijo o con sus sobrinos o volver a jugar con sus mascotas o simplemente agacharse a ponerle a sus mascotas el cuenco sin morirse de dolor. Es que hay tantas cosas que cuando no tienes dolor no las valoras, pero cuando cada momento es como si te clavasen un cuchillo o como si te apretasen, es como, ostras, y yo esto que antes lo valoraba y no lo hacía, es muy, muy duro. Maribel también, estar sentada y no tener el dolor, fenomenal. La videollamada tendrá 3 horas. Te voy a explicar, Manuel, disfrutar la vida sin dolor, te voy a explicar en qué consisten las videollamadas que hacemos para analizar los casos, para que sepas por qué es importante que las hagamos si quieres que analicemos tu caso y qué puedes sacar de ello. Roger, disfrutar de la montaña, de las caminatas, de viajar, tener calidad de vida, 100%. Vamos a escucharlo. La videollamada tendrá 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, conocer tu caso, valorarlo y ver si realmente podemos ayudarte a recuperar esa calidad de vida, valorar qué objetivos y qué te gustaría conseguir y saber qué has intentado hasta ahora y qué no te ha funcionado. En esta videollamada te vamos a ayudar a ver con claridad qué estás haciendo mal, por qué no progresas y qué tienes que hacer para que esta situación cambie totalmente. También entenderás cuál es el camino que debes seguir para conseguir recuperar la calidad de vida y que la espalda deje de ser una tortura. Por eso es súper importante esa videollamada, porque empezamos a conocer un poquito más tu caso, pero ¿qué más? ¿Qué no es lo que hacemos? No te vamos a mandar una rutina y búscate la vida. Si la haces bien o no la haces bien, nos da igual porque nosotros ya te hemos dicho lo que tienes que hacer. Eso no es lo que hacemos. Tampoco es el típico método mágico que te promete unos resultados increíbles sin esfuerzo y sin compromiso. No, la magia para recuperarte de tu espalda no existe. Y nosotros nos basamos 100% en ciencia, y la ciencia y la magia no se llevan bien. Y para conseguir grandes resultados se necesita una inversión a todos los niveles. No quiero que pienses que te vamos a mandar a hacer 2 minutitos de estiramiento un par de días y con eso vas a mejorar. Para nada. Necesitarás hacer una inversión en todos los sentidos y a nivel de tiempo será importante que nos dediques entre 30 a 40 minutos, unos 3 o 4 días en semana. Esto es fundamental si de verdad quieres mejorar de una vez por todas. Porque sí, porque es fundamental que se haga el trabajo
de buena forma y nosotros no nos conformamos solamente con decirte lo que tienes que hacer, sino con asegurarnos de que cumples para que no te hagas daño, para saber que estamos en el camino correcto, para hacer todos los ajustes necesarios y vamos a ver. ¿En qué se basa Espalda 10 y el método que utilizamos para ayudarte a volver a disfrutar sin el dolor de espalda? Y nos basamos en 3 pilares fundamentales que abordan las frustraciones y problemas que no te dejan avanzar. La primera frustración es que no sabes qué te funciona. Has probado muchas cosas, infiltraciones, medicación, bloqueos y no mejoras, sino que cada vez estás peor y peor. Por ello, el primer pilar es un trabajo 100% adaptado a ti para asegurarnos que eres el foco de este trabajo y para asegurarnos que poco a poco sí vas mejorando y notando ese alivio en tu espalda. Tendrás una ruta y un plan de acción claro para ir cumpliendo a diario y semana a semana. Porque si no lo haces así, vas haciendo ejercicios a lo loco o sin el orden lógico o sin hacer lo que te toca en cada momento, no solo puede que no mejores, sino que puede que te hagas incluso más daño. La segunda frustración que atacamos es que no sabes si estás haciendo los ejercicios bien en casa, porque cuando vas a la clínica o lo haces con la persona cerca, genial, pero luego te entran las dudas. Y por no mencionar la cantidad de información que hay fuera, que unos te dicen que haga esto y otros te dicen que eso no es bueno. Nosotros vamos a neutralizar toda esa información y te vamos a dar solamente la que necesites. Por ello, para conseguir todo eso, tendrás un equipo contigo que te dará soporte y te ayudará de lunes a viernes, de manera que nos aseguremos que cumples de la forma adecuada para ir mejorando cada vez un poquito más, notar tu espalda más firme y que tu dolor se vaya reduciendo poco a poco. Y la tercera frustración que abordamos es que nos gustaría avanzar siempre más rápido y vemos que hay cosas que te bloquean. Por eso, el tercer pilar que trabajamos en nuestro programa son los hábitos diarios, para que no solamente dependamos de todo lo que vamos sumando a través del ejercicio, sino que tus hábitos que restarían y harían que el proceso sea más lento, los vamos minimizando para que así podamos progresar más y más. Y además, y súper importante, este problema ya ha aparecido una vez en tu vida. Si no cambias esos hábitos que han hecho que este problema aparezca, en el futuro tienes probabilidades de que este problema se replique, si no en ese mismo segmento, más arriba o más abajo. Por eso nosotros nos aseguramos de que las personas que trabajen con nosotros no solamente mejoren en el tiempo que están con nosotros, sino a futuro también reducimos esas probabilidades de volver a tener una recaída. Y aplicando estos puntos que te acabo de comentar, hay personas que han conseguido cambios increíbles, como por ejemplo Sara, que una hernia discal apareció en su vida y la hizo tener que estar de baja laboral y tenía un dolor que le bajaba por la pierna increíble, y eso la obligó a no poder disfrutar ni de su trabajo ni de su familia, porque era mamá pero no podía coger a sus hijas, y por supuesto el deporte que tanto le gustaba, el pádel, totalmente dejado. Y por supuesto esto le generaba muchísimo miedo porque no sabía si tendría que operarse como así le habían dicho, y además tenía mucha incertidumbre, no sabía qué pasaría con su vida. Pasando por Espalda 10, no solamente consiguió evitar el quirófano, sino que también se reincorporó a su trabajo, pudo volver a disfrutar de ser mamá y de sus deportes favoritos. Ya puedo estar por mis hijas. Mis hijas a veces me dicen, no mamá, no me cojas porque no puedes. Digo, no cariño, que ahora sí que puedo. Que antes, bueno, ella estaba, de hecho está acostumbrada, no mamá, que tú no puedes, no, sí puedo, ahora ya se puede. O como Ani, que tenía una ciática que la obligaba a dormir en el sillón porque en la cama no podía tenderse, se había hecho infiltraciones, se había hecho bloqueos, se había hecho rizólisis, nada le funcionaba y le decían que era muy joven para operarse. Básicamente le decían que solamente se tomase su medicación y punto, no le daban soluciones.
Ani estaba totalmente desesperada y me comentaba que era imposible vivir así. Pasando por espalda 10, Ani no solamente consiguió que el dolor de la pierna y ciática desapareciera, consiguió volver a dormir en su cama sin problema ninguno y volver a disfrutar de una vida con sus nietos y con sus familiares sin tener que tomar medicación y sin intervenirse más. Volvió a obtener calidad de vida. Yo que pensaba, digo, viví así, yo prefiero morirme, de verdad te lo digo. Y yo me veía incapacitada en una silla de ruedas. Digo, de aquí, este es el fin. Tú has tenido que hacer una inversión tanto en tiempo como en dinero para encontrarte como estás ahora. ¿Tú crees que merece la pena que digamos, oye, pues me paro y hago una inversión por mí? Muchísimo la pena, muchísimo la merece. Yo, vamos, ojalá la fuera hecho antes. De verdad. Si un año antes yo contacto contigo, un año perdido de sufrimiento. O ganado, me has dicho. O como Jordi, que un día agachándose a coger la bicicleta de su hijo, se quedó clavado. Lo hospitalizaron, le hicieron un montón de pruebas y en el mismo sitio le daban diferentes diagnósticos. No se aclaraban, lo único que se aclaraban era con tómate la medicación y punto. Con eso Jordi estuvo unos meses, pero no mejoró nada de nada. Por no mencionar que Jordi y su esposa querían tener un segundo hijo, pero en esa situación no se veía capaz y tampoco iba a disfrutarlo. Pasando por espalda 10, Jordi no solamente bajó su nivel de dolor de un 9 a un 0, tuvo días sin dolor, sino que también pudo disfrutar con su hijo de salida a la montaña y puede volver a disfrutar de ser papá nuevamente. Os envié una foto con mi hijo a caballito y en la montaña, además, después de haber andado, me he sentido bien, pero claro, haciendo las cosas correctas, O sea, hace sesiones atrás, cogerlo a caballito y hacerme una caminata de a lo mejor 1 hora y media, no hubiese aguantado con él ni 10 minutos, y he aguantado con él no toda la caminata, pero gran parte, y luego no me he sentido mal. Ya obviando el tema económico, uno tiene que pensar en uno mismo. Y uno tiene que quererse a sí mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, no va a querer a nadie. Yo, aparte de la incertidumbre, un servicio online no os conozco de nada y bueno, y tenéis un servicio y ese servicio, como hoy en día, se tiene que pagar. Al final es así. Un trabajo no es gratis. Entonces, por todos los comentarios buenos que había, di una oportunidad a mí mismo, dije, vamos a probar, pero no por el tema económico me tiraría hacia atrás. Sí que es verdad que es una inversión de tiempo, porque también es tiempo, no solo dinero, es tiempo en ti, y yo a mí mismo, porque me pasó cuando me pasó, pero si lo hubiese sabido antes que iba a poder tener un dolor de espalda o que iba a tener un dolor de espalda, sí que me hubiese puesto en vuestras manos antes para poder prevenir. Fijaros, todas estas personas que hemos estado viendo son personas que con un problema de espalda grande han conseguido recuperarse. Esto sí es Espalda 10, un programa guiado, un programa que te indica lo que tienes que hacer en cada momento, en qué intensidad, para evitar sobrecaída, para evitar recaída, sobrecarga, de manera que lo tienes todo pautado y guiado. Eso es Espalda 10, para recuperar la vida de antes. Y te voy a contar también la parte de precio y cuánto cuesta, porque es diferente. ¿Cuánto cuesta Espalda 10? Pues, en primer lugar, cuánto te cuesta es cuánto te estás limitando, cuánto estás evitando hacer, cuánto estás dejando de disfrutar. Eso es cuánto te cuesta no hacerlo. Todos los viajes que no estás haciendo por poder disfrutar. Todos los momentos de disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tus peques, con esas actividades que tanto te gustan. Eso es lo que te está costando ahora mismo este dolor. Todo eso. Y ahora te voy a contar el valor que tiene. En primer lugar, tienes que saber que tienes 14 días de devolución del 100% del dinero. Y además, cuando empezamos a trabajar juntos,
hay un contrato de prestación de servicio en el que se especifica claramente esto. Es decir, por contrato lo tienes, no lo dijiste en el evento, pero luego ya no. No, firmamos un contrato, ahí tienes tú tus 14 días de prestación, de devolución del 100% del dinero. Sí, oye, mira, esto no es lo que yo pensaba que era, esto no es lo que creo que me va a ayudar, esto 14 días, en el cual se te devuelve el 100%. Cualquier compra que hagas por internet tienes siempre esta ley. No te la suelen contar porque no quieren que la sepas, pero a nosotros nos gusta la transparencia. Entonces, 14 días para esa devolución íntegra del dinero. Y no hace falta que pidas justificante médico por ansiedad, psicólogo. No, tú pides tu devolución, se te hace tu devolución. Entonces, antes de seguir, ¿cuánto crees que cuesta una sesión de fisio en España? Te leo en comentarios. Todas estas personas que hayáis ido alguna vez al fisio, a que os den un masaje, a que os pongan la Indiva, a que os pongan la magneto. ¿Cuánto creéis que cuesta actualmente en España una sesión, una sesión de fisio? En esa sesión a lo mejor también os pueden hacer ejercicios, pueden mandar algo para casa, pero de media, ¿cuánto creéis que cuesta? Puede ser que cueste, no sé, no quiero decir yo rangos para no condicionaros, pero ¿cuánto creéis que os van a cobrar en esa sesión? ¿Entre cuánto y cuánto? Os leo en el chat. Vale, Mari Carmen, 60 euros la sesión, Ainhoa 50 euros la sesión, ¿de acuerdo? Vale. Puede rondar en torno a eso, depende también de la comunidad, depende de la ciudad a la que vayáis, 50 euros, ¿vale? Quizás algunas puedan costar unos 45, pero quizás otras más caras puedan costar unos 70, pero entre 50 y 60 puede estar ahí el rango, efectivamente, como estáis comentando. Fijaros, Manuel dice en Ibiza unos 80 de media. Hay sitios donde cuesta un poquito más caro, Roger entre 40 y 60 por sesión, efectivamente, ronda en torno a eso. Vale, y en una clínica solo de especialistas con espalda, que estas son las clínicas nuevas que están surgiendo, clínicas en las cuales solamente se trabaja un problema, como son más exclusivos y la gente está formada específicamente en eso, normalmente el precio es un poquito más alto. ¿Cuánto creéis que puede costar en esas clínicas de especialistas? Por ejemplo, cuando vas al dermatólogo, yo recuerdo que hace unos meses fui, pagué 90 euros, una consulta de 5 minutos, pero salí súper contento y súper tranquilo, porque efectivamente me habían confirmado, no, mira, esto no es un problema grande, no tienes problema ninguno. Entonces, cuando vamos con especialistas, normalmente el ticket sube. ¿Cuánto creéis que puede costar en esas sesiones con esos especialistas? ¿Cuánto creéis que puede ser? Puede ser quizás más, como decía Manuel, precio en la península unos 80, o puede ser quizás unos 90, quizás. Ainhoa dice la sesión en clínicas con 10 sesiones aproximadas, 3, no sé si quería poner 300, no sé si quería poner, no sé cuánto quería poner exactamente. A ver qué ponéis por aquí. ¿Cuánto creéis que cuestan esas sesiones con especialistas? 35 con 10 sesiones aproximadamente. Roger unos 80, ¿vale? Sí. Ismael entre 50 y 60. De acuerdo, ¿vale? Ya voy viendo un poquito los rangos. Vale, en España estas sesiones de especialistas, no las sesiones de clínicas genéricas, sino estas sesiones de especialistas suelen rondar entre los 60 y los 90. Vamos a quedarnos con el ticket más bajo. Vamos a decir que tenéis la suerte de encontrar una clínica de especialistas que os cubra 60. Que es complicado, porque si ya de por sí en algunos sitios os cobran 80, como comenta por aquí, comentaba Manuel, 60 una clínica de especialistas es complicado, pero vamos a decir que la has encontrado. Vale, si vas a 3 sesiones semanales, porque hemos hablado de la importancia de que te den ese estímulo de forma continuada, porque si no, los efectos se pierden. Imagínate que vas, dices, oye, quiero quitarme este problema de una vez, que llevo ya mucho tiempo con él, o me limita para trabajar, para hacer vida, voy a ir 3 sesiones a la semana, lunes, miércoles y viernes, así cojo el estímulo necesario. Vale, pues en una semana serían 180 euros. En un mes serían 720 euros y en 3 meses serían 2.160 euros para darle a tu espalda la continuidad y la frecuencia que necesitas de ejercicio. Y tranquilo, porque 3 meses en espalda 10 no te van a costar 2.160 euros, ¿vale? Te lo digo desde ya. ¿Cuánto cuesta espalda 10? Espalda 10, 6 meses, estamos hablando del doble del tiempo, pagado en 2 cuotas,
cuesta 1.750 euros. 6 meses, pero si entras antes del 31 de octubre, es decir, antes del viernes de la semana que viene, te vamos a regalar un mes. Serían 7 meses en lugar de 6 por 1.750. Y te voy a decir las formas de pago. La primera forma de pago sería mensualmente ir pagando 315 euros durante esos 7 meses. Es la opción más flexible de pago y más fácil de acceder. Eso sí, al final en esta pagas más de los 1.750 porque la plataforma cobra una comisión por ese pago fragmentado. Luego tienes la segunda opción, que sería 4 pagos de 497 en los 4 primeros meses. Con esta opción ahorrarías 217 euros versus a esta primera opción, ¿vale? Si pagas durante 7 meses 315 euros, vas a pagar 217 euros más que si pagas durante los 4 primeros meses esos 497 y luego en los 3 meses siguientes no pagarías nada. Si haces un esfuerzo un poquito mayor, te lleva un buen descuento. Y luego tenemos la opción con la cual más ahorras, que ahorrarías 455 euros con respecto a la primera opción, y sería un pago inicial de 997 el primer mes, un segundo pago el segundo mes de 753 y ya tienes los 7 meses de programa pagado. Es la opción que, si te la puedes permitir, más te ayuda a ahorrar, porque te permite ahorrar pues casi 500 euros, 455 euros. Esas son las 3 opciones. ¿Vale? Primera opción, pago mensual de 315 euros durante 7 meses. Segunda opción, 4 pagos de 497 los 4 primeros meses, que ahorrarías 212 euros. Y tercera opción, pago inicial de 997 y en el segundo mes de 753, que ahorraría esos 455 euros. Vale, y ahora quiero que te centres en esto. Piensa, si pudieras viajar en el tiempo y hablar contigo cuando estabas pensando si entrar o no en Espalda 10, porque entiendo que es una inversión, entiendo que, oye, no es un dinero que tengas de pronto que saques del bolsillo. ¡Ostras, tenía este dinero aquí y no lo sabía! Sé que es una inversión, ¿vale? Pero si decides acceder y decides entrar, terminamos de trabajar, estás viviendo esa vida, ¿qué crees que te dirías al pasado? Pues como no podemos ir al pasado, al futuro, para que hables con tú del futuro, vamos a hablar o vamos a escuchar una persona que ha pasado y lo que se diría. Pues mira, a mi yo de hace 2 meses y medio, 3, que ya no sé ni el tiempo que llevamos, le tiraría un poco de la oreja y le diría, chata, tenías que haberlo hecho la primera vez que te saltó. Porque me hubiese ahorrado, pues creo que casi medio año de sufrimiento. Y al resto de personas que me puedan ver o que se sientan en la misma situación que yo, pues que no se lo piensen. Es una de las mejores inversiones que he hecho. ¿Por qué dice esto Nuria, de que se tiraría de la oreja de que la primera vez lo tendría que haber hecho? Porque igual que tú estás aquí ahora, Nuria asistió a un primer evento, pero ahí decidió no entrar. En el siguiente evento, viendo que después de tantos meses estaba igual o peor, decidió, oye, tengo que entrar, tengo que hacer algo por mí, entró y fíjate que no habían pasado ni 4 meses que llevábamos trabajando en ese momento y ya estaba en ese punto. A día de hoy, Nuria ha vuelto a hacer un verano disfrutando con su mascota, ha vuelto a irse de vacaciones. Nuria a día de hoy ya no vive limitada, precisamente por esa decisión, que no es una decisión fácil, que tomó. Entonces, ¿qué es barato realmente y qué es caro? Para mí, personalmente, barato es volver a tener calidad de vida, tener vida de pareja, porque este problema también te limita en tus relaciones íntimas o en hacer viajes, poder irte de vacaciones, disfrutar con tu familia, disfrutar de tu hobby, evitar el quirófano. Para mí eso es barato. ¿Qué es caro? Estar sin disfrutar tu vida, más de 20.000 euros en operaciones, no salir con tu amigo, dejar tu hobby, estar de baja laboral, miedo al futuro, como voy a estar en 5 o 10 años. Para mí eso es caro. Entonces yo aquí te estoy dando un plan A, que el plan A es valoramos tu caso y si podemos trabajar contigo, coges una de las plazas y en unos meses
puedes estar como estas personas que has visto en el evento y muchas más otras que no has visto, porque si pusiéramos todas las personas no acabaríamos. Necesitaríamos una semana solamente para enseñarte todas las personas. Pero sobre todo, puedes estar disfrutando tu vida. Ese es plan A. Plan B, ¿cuál es? Ostras, seguir con frustración, seguir en este miedo, el no saber salir, desesperación, ansiedad, soledad, incluso sabemos que el dolor, ostras, muchas veces nos lleva a depresión y ya no vemos la realidad ni de la forma que es. Entonces, para mí el plan A es mucho mejor, pero la decisión es tuya siempre. O un plan C, que también muchas personas dicen, oye, mira, no me voy a quedar como estoy, pero me voy a operar directamente. Vale, si decides hacer la operación, que es totalmente lícito, tienes que saber cuánto cuesta aproximadamente esa operación si vas por lo privado. Mínimo te va a costar unos 30.000 euros. Depende del tipo de operación, pero mínimo pueden ser esos 30.000. Luego si dices, oye, no, es que la mía solamente es una disectomía. Vale, pues puede ser entre 15.000 y 35.000. La fusión espinal entre 15.000 y 95.000. Y la laminectomía pues puede rondar entre esos 12.000 y esos 34.000. Mientras que si te hacen un reemplazo de disco, y esto tenemos suerte porque estamos en España, hemos tenido pacientes y clientes de Estados Unidos que se habían intervenido allí y solamente la resonancia le habían costado 6.000 euros. Bueno, 6.000 dólares en ese caso, el equivalente. Es decir, ostras, la inversión es mucho mayor y además, si has visto en el evento, tienes que hacer un buen trabajo previo a esa intervención, ese preoperatorio, no vale solamente con ir y operarte directamente. Entonces, ¿cómo puedes reservar plaza? Te voy a dejar aquí el enlace, puedes hacer aquí captura de pantalla, tenemos 2 calendarios porque tenemos 2 personas haciendo videollamadas para que precisamente poder atenderos, porque mínimo cada videollamada quiero que te reserves 1 hora para que podamos hacerla de la forma adecuada, porque tenemos que analizar tu caso, tenemos que hablar, tenemos que ver si realmente podemos ayudarte. Entonces, aquí tienes uno de los calendarios, ¿vale? Si reservas en este calendario, tienes citas ahora mismo disponibles durante mañana, pasado y el día siguiente. Entonces, si quieres que valoremos tu caso, ya que sabes cómo trabajamos, ya que sabes cómo es nuestro programa, ya que lo conoces todo, pues ahí tienes calendario de reserva. Si reservas y llega un mensaje diciendo se ha cancelado tu reserva, no te preocupes porque seguramente te hemos reasignado nosotros al otro calendario, porque igualmente te vamos a escribir por WhatsApp, vas a tener contacto, pero nosotros vamos a organizar un poquito la agenda. Primero llenamos uno de los calendarios, cuando está lleno pasamos al otro. Entonces, si estás pensándote, si quieres empezar a trabajar con nosotros, si estás pensándote, si quieres volver a recuperar la vida, es lo mejor que puedes hacer, venir a esta videollamada. Esta videollamada es sin compromiso, porque si vemos que no podemos ayudarte, te vamos a decir, lo siento mucho, mejor ve a este sitio, ve a este sitio otro, aquí te van a ayudar mejor. Oye, sí podemos ayudarte en tu caso. Entonces, súper importante, si tienes dudas, preguntitas, ahora pasamos precisamente a esa parte de resolver todas las dudas, todo lo que necesites sobre el evento, sobre tu caso, sobre yo he hecho esto y no he mejorado, ¿qué debería hacer? Yo tengo este problema, ¿me podéis ayudar? Todas las dudas que tengas, justamente ahora es el momento para que las resolvamos, aprovechando que todavía estamos en directo. Porque luego, créeme que me voy a tomar la tarde para descansar porque cansa mucho. Preparar el evento es algo que hacemos con mucho gusto porque ayudamos a muchas personas. Entonces, recuerda, si tienes ese problema de espalda y quieres que resolvamos tu caso, que nos reunamos para valorarlo, te dejo aquí este enlace del cual puedes, simplemente clicando, te lleva ya a nuestro calendario. Voy a revisar que todo esté operativo, correcto, está operativo. Simplemente desde ese enlace podrías acceder, puedes hacerle captura de pantalla para también acceder luego más tarde, pero si quieres ponerle solución a tu caso, esta es la forma no más rápida, porque no va a ser un proceso rápido. Todas las personas que has visto requieren meses de trabajo, pero sí es una opción que te podemos ayudar llevándote de la mano para que precisamente no tengas esos miedos y esas dudas.